En este video hablaremos de la síntesis de proteínas y su capacitación, pero este proceso es comandado por los genes del DNA, por lo que primero hablaremos de este. En el núcleo se encuentra de forma condensada en forma de cromatina. Tiene una estructura de doble hélice, pero para su estudio lo veremos de la siguiente forma. Se encuentra formado por una gran cantidad de nucleótidos, los cuales son formados por un azúcar, un fosfato y una base, las cuales son adenina, citosina, guanina y timina. La base se encuentra unida al azúcar en el carbono 1'. Tiene el grupo fosfato en el 5' y se une a otro nucleótido en 3', teniendo así una hélice en sentido 5 a 3' y otra de 3 a 5'. Las bases se unen a través de puentes de hidrógeno, pero solo pueden unirse guanina con citosina, timina con adenina y viceversa. El DNA termina siendo muy largo para caber en el núcleo, por lo cual debe de condensarse de la siguiente manera. Primero, el DNA es doblado gracias a las histonas, para después estas seguir agrupándose y así formar nucleosomas de octámeros. Este sigue compactándose hasta formar una cromatina y así después formar un cromosoma. Ahora, sabiendo lo anterior, es momento de hablar cómo el ARN sintetiza al ADN. Durante la síntesis de ARN, las dos hebras de la molécula de ADN se separan temporalmente y una de ellas se usa como plantilla para la síntesis de una molécula de ARN. Los tripletes del código del ADN provocan la formación de tripletes con un código complementario en el ARN. A su vez, estos codones controlarán la secuencia de aminoácidos en una proteína que se va a sintetizar en el citoplasma celular. Los bloques de ADN forman los nucleótidos de ARN, siendo estas bases adenina, guanina, citosina y uracilo, solo que en el uracilo en el ARN reemplaza a la timina del ADN. Las moléculas de ARN mensajero son cadenas largas y sencillas que se encuentran en suspensión en el citoplasma. Estas moléculas están compuestas por varios cientos a miles de nucleótidos de ARN en cadenas no pareadas y contienen codones que son exactamente complementarios a los tripletes del código de los genes de ADN. El ARN mensajero que transporta el código genético al citoplasma para controlar el tipo de proteína que se forma. Por último, las fibras de ARN salen por los poros del núcleo. Una vez fuera del núcleo, el ARN mensajero está totalmente preparado para ir hacia el ribosoma e iniciar el proceso de traducción. Sin embargo, antes de salir por el núcleo, el ARN mensajero deberá sufrir algunas modificaciones. Entre estas se encuentran la adición del casquete o caperuza y el proceso de polidenilación. El casquete se une al extremo 5' de la cadena de ARN mensajero, ayudándola a mantener la estabilidad de la misma, y también sirve para el reconocimiento y acceso al ribosoma, actuando como una llave. Durante el proceso de polidenilación se le adiciona al extremo 3' de la cadena de ARN mensajero una secuencia larga de poliadinelato, es decir, un tramo de ARN cuyas bases son todas adeninas. Esta cola protege al ARN mensajero frente a la degradación, aumentando su vida media en el citosol. Es así que con estas modificaciones el ARN mensajero puede viajar por el citoplasma sin problemas y no ser afectado por diversas circunstancias como ser atacado por una enzima o equivocarse de ribosoma. Una vez llegado el ARN mensajero al ribosoma, es posible iniciar con el proceso de traducción. Los ribosomas son orgánulos encargados de traducir la información genética y del ARN mensajero. La traducción comienza con la llegada del triplete iniciador del ARN mensajero en el ribosoma. El ribosoma abarca dos codones del ARN mensajero que pasan posteriormente a ser ocupados por el ARN de transferencia con sus aminoácidos. Una enzima catalizadora del ribosoma interviene en el enlace de los aminoácidos. Conforme avanza el ARN mensajero,
se van traduciendo sus codones y liberando cada codón un aminoácido que se une a la cadena polipeptídica. La traducción finaliza con la llegada del codón terminador y la cadena polipeptídica queda libre en el citoplasma. Una vez la traducción genética es terminada en su llamado paro, el polipeptido formado por completo se libera. Esta cadena polipeptídica gira mientras crece. Después de esto se pliega y se flexiona nuevamente para formar una estructura terciaria. Durante la formación y repliegue de estas proteínas puede haber anormalidades, tales como la adición de complejos tóxicos que forman con el polipeptido terminado. Para esto existen unas proteínas llamadas chaperones que ayudan al repliegue polipeptídico y evitan toda anormalidad. Muchas proteínas se modifican después de estar formadas en el retículo endoplásmico y aparato de Golgi. Cuando las proteínas serán secretadas hacia el exterior de la célula, pasan a las cisternas en el retículo endoplásmico rugoso para ser modificadas de manera específica. Una vez producida una proteína, es dirigida por una secuencia líder, que son aproximadamente 30 aminoácidos hidrofóbicos que van liderando la cadena hasta penetrar en el retículo endoplásmico, donde dicha secuencia se elimina para no permitir la salida de la proteína. Después de esta visita, las proteínas son transportadas al aparato de Golgi, donde se le puede añadir carbohidratos y formar glucoproteínas, se pueden separar de acuerdo a su función y se empaquetan para su posterior envío fuera de la célula.